Estupendo. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Hola, Pato, que te vemos ahí desde el principio con la cámara encendida. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer darles la bienvenida en esta segunda edición de nuestro ciclo llamado Radar. Muy agradecida a quienes van encendiendo sus cámaras. Es importantísimo, es el vínculo y lo que generamos a través de vernos y de escucharnos es muy importante y suma muchísimo a este espacio que hemos dado en denominar Radar, conversaciones pequeñas para pensar en grande. Bueno, vamos recibiendo acá a Gastón, que ya está con su cámara encendida, Erika también, Agustín, buenas tardes, a quienes se van sumando, vamos invitando a que más personas puedan también participar con su cámara encendida. Gracias, Agus, buenas tardes, gracias, Tania, y también, bueno, ahí vemos varias personas que están conectando su audio, que están conectando sus cámaras, así que es un placer iniciar esta jornada con ustedes. Bueno, hoy nos convoca una masterclass más que interesante. Estamos en esta segunda edición de Ciclo Radar y la temática del día es escenario mundial y macroeconomía en tiempos de conflictos. Apasionante, sin lugar a dudas, esta temática que hoy nos invita acá a escuchar a dos personas increíbles que vienen a formar parte de esta masterclass. Por un lado, tenemos a un especialista en economía, por otro lado, tenemos a un especialista y analista en política internacional, pero entre ellos coinciden en una gran virtud y es que ambos son excelentísimos comunicadores y por eso es un placer contar con su presencia en esta tarde. Además, contamos con la fortuna de que José es un docente de nuestra casa y eso nos llena de orgullo. Así que bueno, no quiero robarles más tiempo, voy a presentar directamente así sin preámbulos para que nos aboquemos a escuchar y a compartir con estos dos especialistas. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Augusto. Es un placer darles la bienvenida a esta masterclass número 2 del ciclo Radar. ¿Cómo les va? Buenas Buenas tardes, tardes. muchas gracias. La verdad que es un gusto enorme poder compartir con ustedes este momento, bueno, y poder ensamblar con José por ahí las perspectivas a nivel global desde un punto de vista político y económico. Sin lugar a dudas. Bueno, José, ¿nos escuchas bien? ¿Nos recibís bien? Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Más que claro el Estupendo. concepto de Augusto, cómo se complementa la parte política, la parte económica a nivel internacional y todos los cambios que se están dando con toda esta coyuntura que la verdad que merece un análisis minuto a minuto. Estupendo. Bueno, antes de empezar, te robo 2 minutitos, Augusto. Les voy a dejar acá en el chat un pequeñísimo formulario de Google para que ustedes puedan acreditar su participación en en este segundo encuentro, en esta masterclass, y así luego podamos emitir las certificaciones correspondientes. La vamos a seguir pasando durante el transcurso de este conversatorio para que ustedes tengan la posibilidad de poder llenarla. ¿Sí? Por favor, no dejen de hacerlo para que podamos corroborar todos sus datos y luego reciban la certificación correspondiente. Bueno, sin más, ¿te parece si comenzamos, Augusto? ¿Te damos luz verde? Bárbaro. Bueno, por ahí para introducirnos, como acostumbramos con José, por ahí tenemos ya este hábito de empezar por lo político, dado que por ahí cuando uno lo plantea o lo interpreta, lo ves de un punto de vista por ahí más abstracto y es desde ahí desde donde vamos desde lo macro a lo micro para tratar de ir concatenando los distintos procesos. En este sentido, por ahí yo tomo el hábito de interpretar o entender a la pandemia como un momento bisagra en lo que representa en cuanto a las competencias globales, sobre todo entendiéndolo desde el punto de vista del abordaje de los medios de comunicación, pero también como un punto de quiebre hacia lo que representa la multipolaridad. En este sentido, por ahí ya deja de existir o entendemos que se empieza a dar una discusión mucho más frontal en un mundo multipolar con actores concretos que discuten la proyección y la pertenencia en el sentido de lo que representa esta lógica que por ahí históricamente ocupó Estados Unidos como principal referencia. Y en este marco empezamos a entender que se van dando distintos intereses. Ahí es donde podemos interpretar en forma concreta los roles activos y determinantes tanto de China como de Rusia como de Estados Unidos. Cuando hablamos
Cuando hablamos de China, de Rusia, para mí es algo determinante plantear a los BRICS como un rol determinante, en el sentido de que ya hasta en el propio vocabulario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiere a los BRICS como un bloque y como una referenciabilidad concreta, ¿no? Con intereses marcados, con perspectivas, así como por ahí también, a nivel global en su momento la ONLP se definió como un grupo petrolero. Eso también fue llevando un proceso hasta que definitivamente se lo pudo referenciar, desde esa perspectiva. Cuando entramos en lo que es la agenda, que es en lo que me especializo, en lo que es agenda coyuntural, agenda global, por una cuestión de competencia de que tenemos a Estados Unidos en guerra con Irán, es fundamental poder abordarlo desde ahí, entendiendo que justamente en lo que se dio el año pasado en la guerra de los 12 días, se genera un contexto en el cual se va potenciando eh, podríamos decir, un conflicto, yo le suelo llamar un conflicto bíblico, en representación a lo que refiere en el sentido religioso, en el sentido milenario, y coyunturalmente por la pertenencia que plantea. En este marco es donde en Medio Oriente, por ahí hoy vemos que se focaliza el abordaje de los distintos medios de comunicación y también de la estabilidad macroeconómica global, en el sentido de lo que ha representado el Estrecho de Hormuz como, podríamos decir, ente cautivo de negociaciones a partir de lo que sucede en Irán directamente y también en relación a la figura de Israel, de Gaza, del Líbano, de Yemen. ¿Y por qué los voy planteando? Porque es acá donde Irán articula con los proxy, que los proxy son los actores que juegan un rol determinante para Irán. Hezbollah en el Líbano, en Gaza Hamas, los hutíes en Yemen. En este marco es donde se van dando estas distintas tensiones con distintos desarrollos y con distintas negociaciones, que es lo que plantea justamente que en estas idas y vueltas de tregua se han ido dando fricciones concretas para poder abordar un concepto de acuerdo integral, que es justamente donde se plantea un primer acuerdo con tensiones internas dentro de lo que es el frente de Estados Unidos e Israel, en el sentido de que en más de una ocasión, cuando Estados Unidos ha querido anunciar un potencial acuerdo, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha potenciado algunos ataques concretos que ha hecho debilitar esas posibilidades de acuerdo. Y de hecho, digamos, eso se da en relación a los ataques que se potencian en el sur del Líbano contra, en teoría, objetivos de Hezbollah, y además se da ahora en las últimas horas en relación a estas tensiones que se han vuelto a generar. También en cuanto a lo que es la figura de Medio Oriente, entender como punto bisagra lo que es el atentado terrorista de Hamas el 7 de octubre del 23. En este sentido, por ahí para integrarnos de forma global, tratar de buscar los distintos frentes que abre en materia de política exterior un Estados Unidos que se lo puede friccionar, que se lo puede partir en dos frentes como al propio Israel. Primero vamos por Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra en la particularidad de tener un marco en el cual busca, a partir de lo que fue la guerra comercial, integrar distintos frentes a nivel global, dándolos al unísono, tratando de articular de una forma poco convencional, con la ruptura estructural de lo que representa el derecho internacional, y de hecho generando acciones sin precedentes, como lo que es la intervención en Venezuela, la extracción o secuestro de un presidente, sea legítimo o no, sino digamos, lo que analizamos es en cuanto a la figura del presidente, lo que analizamos es la figura en cuanto a la ruptura del derecho internacional. En forma paralela se da lo que es la manifestación pública del interés sobre Groenlandia en relación a lo que son las tierras raras. Por otro lado, el frente de Irán, en concatenación con los intereses del gobierno de Benjamín Netanyahu, además de la figura, de la figura de Cuba como un frente histórico donde buscan también reivindicar una cuestión histórica. A esto sumarle, que no es menor, no he hecho referencia todavía, pero el marco global es bastante amplio, la figura de la guerra de Rusia-Ucrania, la cual no es menor. Un punto que por ahí en estas instancias se nos va por los tiempos acotados de exposición,
es el marco África, que eso es un tema no menor, que también hay que atacarlo, que por ahí lo trato de poner sobre, digamos, sobre la mesa, en el sentido de que por ahí entre las distintas perspectivas nos ha quedado un poco aislado y la situación también es bastante delicada. En este sentido, vemos los distintos frentes de un Estados Unidos que en base a una guerra comercial que va atacando con China se encuentra con resultados, con los resultados no buscados. ¿A qué plantea con esto? Yo lo trato de sintetizar en el sentido de que se dan ataques planteados en materia comercial para tratar de generar determinados condicionamientos y utilizar estos condicionamientos también desde un punto de vista político, como se dio en Brasil, aplicando sanciones del 50% en relación a una perspectiva que hace desde un punto de vista meramente político. En relación a lo que es el marco de Estados Unidos, lo que vemos es que se generan acciones críticas en materia comercial con las cuales después se hace un poco descontrolado el abastecimiento propio interno. Yo el ejemplo por ahí que más claro, que creo que más claro nos da el panorama, es justamente en relación, por ejemplo, a un taladro. Un taladro de bajo presupuesto que en góndola representaba costos más baratos y eso se magnifica después en relación a un abastecimiento más caro por parte de la industria de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump busca potenciar la industria, pero con medidas que en el corto plazo generan mayor inflación y no abastecen en forma directa el consumo norteamericano. A esto también postular que si bien lo que se busca principalmente es la vuelta de las farmacéuticas a los Estados Unidos, genera un contrapunto. Esto a la vez que genera también una política muy compleja, lo aplicado en materia de migración, con un plazo muy corto en relación a lo que es las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué terminamos encontrando con esto? En el 3 de noviembre una elección legislativa que lleva al votante a plantearse una situación en un contexto de guerra. De hecho, no es menor que se esté por iniciar un mundial en un país que está en guerra, porque todavía no se alcanza a solidificar un acuerdo, pero que a la vez va a elecciones el 3 de noviembre, que tiene varios frentes abiertos, que tiene una creciente inflación y que busca en ese marco generar empatía en un electorado que se va encontrando con crecidas también en el valor del combustible, en consecuencia justamente de lo que representa la inflación en Estados Unidos. En ese marco también atacar a lo que es Latinoamérica, en un marco donde Estados Unidos trata de generar en esta multipolaridad una perspectiva en relación a lo que sería una especie de doctrina Monroe II, si se quiere, dado que se busca en el patio trasero, que sería Latinoamérica, tratar de conseguir los abastecimientos y tratar de tomar perspectivas políticas que vayan en concatenación con los objetivos del gobierno de Donald Trump. De ahí se ve también algo que no es muy típico en relación al uso del derecho internacional, que es la intervención en distintos marcos internos en materia política, con acompañamientos económicos, con acompañamientos políticos, para tratar de buscar distintos acompañamientos. Podemos verlos en los marcos electorales que se han dado a nivel latinoamericano, donde identificamos en forma inmediata el proceso electoral en Perú, donde ha llegado una fragmentación en primera vuelta con 6 candidatos, que la que gana en primera vuelta es Keiko Fujimori con 17 puntos, después en segundo lugar queda Roberto Sánchez con 12,1 puntos y a 20.000 puntos y a 20.000 votos nada más queda López Aliaga, lo cual genera una disrupción y una crítica. Ahora se acaba de dar la segunda vuelta y en principio estaría ganando la izquierda por alrededor de 26.000 votos. ¿Por qué digo en principio? Porque todavía falta relevar el voto del exterior, pero todavía también le queda un margen a Roberto Sánchez del voto en las zonas andinas y en las zonas limítrofes, rurales, limítrofes con Brasil, que también eso conlleva a un tiempo de relevamiento que puede ir dando aparición de distintos votos. ¿Qué planteo con esto? Que en Perú nos encontramos con un proceso electoral fraccionado que termina polarizado. Por otro lado, en Colombia nos encontramos con un proceso electoral que está profundamente polarizado y lleva
al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, contra el candidato, podríamos decir, del candidato outsider de derecha, Abelardo de la Espriella, a una segunda vuelta en la cual la derecha llega con 43 puntos aproximadamente, la izquierda llega con 41, y también se da esa disputa de gobierno alineado a una perspectiva de, digamos, con una lógica hacia lo que es la gestión de Donald Trump, o con una perspectiva, si quieren, independiente de centroizquierda o progresista, que es donde se están dando esas discusiones. Lo pudimos ver en Chile, donde José Antonio Cast gana las elecciones y se da un giro desde una gestión de centroizquierda de Gabriel Boric a una gestión de derecha como la de Cast. Y en el caso de Uruguay se da un giro inverso, donde Luis Lacalle Pou, de centro derecha, entrega el gobierno a un candidato como Yasmán Orsi, que es de la centroizquierda. Además de lo que representó la elección en Bolivia, donde Rodrigo Paz, después de 20 años del movimiento al socialismo, del MAS, con el concepto de capitalismo para todos, vuelve a la derecha y se encuentra con distintas situaciones y concepciones en materia social, como también le ha pasado a José Antonio Cast en Chile, dando por ahí discusiones que llevan justamente a plantear las formas de gobernabilidad que puedan llegar a tener o no los distintos gobiernos en relación a las políticas aplicadas. Es ahí donde creo yo también que van a entrar las nuevas discusiones, justamente matizando estas instancias y tratando de buscar gobernabilidad desde distintos sectores, salvo que las mayorías parlamentarias le permitan ir haciendo una toma de decisiones en la cual no necesite tanto apoyo, y los consensos sociales también tengan capacidad de apoyo en forma permanente. También un factor que me parecía no menor, que acá me meto un poquitito en la exposición de José, es hacer referencia al rol de los TLC, de los tratados de libre comercio, donde la Argentina ha celebrado con la Unión Europea. ¿Y por qué hago referencia yo a este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? Justamente por estos condicionantes globales a nivel multipolaridad de un contexto bélico, donde hay riesgos nucleares, donde justamente se está planteando los roles activos de los distintos actores. Entonces vemos a una Unión Europea que trata de cerrar un acuerdo que llevaba más de 30 años en diálogo, pero que justamente busca tratar de tener canales de abastecimiento en contextos críticos. No precisamente quiere decir guerra absoluta, pero sí críticos en el sentido de que representan limitantes concretos a la hora de, por ejemplo, conflicto en Medio Oriente, se van los valores del combustible. Que los valores del combustible se vayan representa justamente el riesgo concreto de que esto replique en alimentos, en energía y en otras variables. Entonces lo que se está buscando es tratar de potenciar acuerdos de libre comercio, a lo cual desde mi punto de vista me parece que potencian instancias comerciales, pero no deben tener exclusividad dichos acuerdos, justamente tratando de dar condiciones con diferentes mercados. De esta forma, a lo que hago referencia es a la perspectiva de tener muchos acuerdos de libre mercado que potencien las instancias y que justamente lleven a que la capacidad de poder adaptarse a esos mercados sea la de las exigencias que tengan previsibilidad para poder cumplirlas, ¿no? En relación, por ejemplo, a las normas que plantea la Unión Europea para poder ingresar con productos propios. Hoy para la Argentina es un desafío concreto, real, y esto no es algo que vaya a pasar en lo inmediato, a cortísimo plazo, pero sí hay que ir dando condiciones. Eh, hay en relación a las normas, desafíos concretos. Ahora, a la hora de dar condiciones en esas normas, abre mercados muy importantes para la Argentina. Sí es más complejo por ahí para países por ahí que las normas han sido más flexibles aún, como Bolivia, pero bueno, son también objetivos que se van planteando en el corto y mediano plazo para poder estabilizar una capacidad de comercio, sobre todo a lo que representan mercados de la cantidad de habitantes que propone la Unión Europea, más de 500 millones de habitantes, con 27 países miembros. Y también entender que esto ha sido un promotor directo para potenciar acuerdos de libre comercio con países como Corea, como Japón, y articulando también, yo creo que eso es menos probable, pero si bien la Argentina se encontraba en la ruta de la seda y China es uno de los principales socios comerciales, hoy la Argentina tiene un alineamiento político
absolutamente definido hacia Estados Unidos e Israel, lo cual hace tambalear por ahí esa perspectiva. De hecho, lo que representó el no ingreso a los BRICS, entendiendo que los dos principales socios comerciales de la Argentina, Brasil y China, son miembros fundacionales de los BRICS, además de lo que representan mercados como la India, para un país como nosotros, el cual viene con un crecimiento en forma permanente. En sí, he tratado de dar un abordaje relativo integral de lo que representan las competencias en un marco donde los conflictos han llevado a una multipolaridad a nivel global, lo que es la estabilidad política, y a la vez se han ido superponiendo en relación a los distintos intereses. Sobre todo hay un marco que creo que es el que se va a seguir profundizando con el tiempo, que es el de la Unión Europea en relación al conflicto Rusia-Ucrania y a los objetivos que se dan en un conflicto en el cual ya han manifestado los presidentes eh, justamente la voluntad de tratar de alguna forma reducirlo a lo más mínimo a ese conflicto, dado que da un grado de complejidad muy importante en este contexto. Así que de esta forma le voy dando el paso a José para que él ensamble la parte económica y en todo caso después vamos haciendo un ida y vuelta con las preguntas y las inquietudes que vayan surgiendo. Perfecto, perfecto, Augusto. Voy a enlazar un poco lo que vos venías hablando, voy a utilizar varios de los temas que me sirven como puntapié inicial. De paso voy a compartir, mientras voy conversando con ustedes, un Power. eh, a ver. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, José, se ve perfecto. Bien, bien. Bueno, la idea era, como les comentaba, hablar un poco, siguiendo en sintonía con Augusto, de este impacto geopolítico que bien lo definió muy bien él, en un aspecto bastante general, lo económico y algo de lo empresarial. Sabemos que el mundo está en plena transformación, está en una etapa de cambios permanentes, yo diría de minuto a minuto. La verdad que es una situación bastante compleja la que está viviendo el mundo actual. El mundo, como decía Augusto, hoy se ha dividido en tres grandes jugadores. Esto es un tablero de ajedrez, el mapa mundi hoy, donde está Estados Unidos, está Rusia y está China. Las tensiones geopolíticas se están dando de manera permanente. Acá no solamente estamos hablando desde lo económico, sino que hablamos de lo tecnológico y de lo militar. Hemos visto todo esto que se viene dando desde el conflicto de Rusia-Ucrania, el conflicto de Estados Unidos con Israel contra Irán, algo de China con Taiwán, el hecho de que Estados Unidos fue hasta Venezuela, hizo lo que hizo y las amenazas con Cuba. Es decir, toda esta tensión se está dando de manera generalizada hoy en día, lo cual reconfigura todas las cadenas comerciales a nivel global. El mundo está en un proceso de cambio permanente y se está reacomodando. Hay una reconfiguración internacional desde todo punto de vista, desde lo político, desde lo geográfico y fundamentalmente desde lo económico, a través de lo que es el comercio internacional. Este conflicto reciente entre Estados Unidos e Irán, que sabemos que en principio, como bien decía Augusto, arrancó con Israel, llevándolo de la mano a Estados Unidos a intervenir en una guerra que no era tan propia, tiene una rivalidad histórica, yo diría bastante estratégica. Hay sanciones económicas, hay disputas energéticas y militares, y aparecen todos los aliados. Argentina se posicionó muy claramente por el lado de Estados Unidos y por el lado de Israel, y eso a nosotros también nos condiciona como país desde el punto de vista político y también desde el punto de vista comercial. Acá hay acusaciones cruzadas, y las hemos visto y las hemos escuchado hasta el cansancio. Estados Unidos, ¿qué dice? Bueno, que Irán financia grupos armados, que desestabiliza completamente la región, que desarrolla influencia militar,
Irán acusa a Estados Unidos de intervenir políticamente a la mayoría de los países que quiere invadir, que impone sanciones que no son justas, y por el otro lado, que le encanta o le gusta controlar los recursos estratégicos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la energía. Y es ahí donde está el punto de inflexión, el punto del factor petróleo, que es el condicionante hoy en día. Algo de razón Irán tiene, es decir, Estados Unidos, las últimas intervenciones están directamente relacionadas con países que tienen petróleo. Venezuela, el país que mayor cantidad de reservas internacionales tiene, y después se metió de lleno en el conflicto con Irán. Sabemos que este Golfo Pérsico es el que concentra la mayor parte del petróleo a nivel global. Esto generó riesgos en los precios internacionales que desestabilizó los mercados financieros, desestabilizó los commodities, fundamentalmente lo que tiene que ver con el oro particularmente, y el mundo cripto, que no es un dato menor, diría. Por eso vimos el impacto que empezó a tener a nivel global, y Argentina no fue la excepción. Recibimos el cimbronazo internacional producto del factor petróleo. Sin ir más lejos, en marzo tuvimos más de 4 aumentos de combustibles. Después YPF, que tiene la mayor participación en el mercado, propuso una tregua de 45 días sin aumentos de combustible, no lo pudo cumplir, y evidentemente empezamos después con aumentos de manera bastante periódica. Es decir, que tampoco pudimos quedarnos aislados de estos conflictos y el famoso factor petróleo. Este estrecho de Hormuz sabemos que es un punto totalmente estratégico desde el punto de vista del comercio energético a nivel global. Empezaron las amenazas, empezaron las acciones, hasta militares, donde Irán empezó con ciertas interrupciones, algunos bloqueos, hubieron algunas situaciones bélicas no muy graves, pero sí hubieron algunas puntuales y específicas. Ahí se rompió un poco el tema del suministro y empezaron conflictos bastante más graves y presiones políticas muy fuertes. China por un lado, Rusia por el otro, Estados Unidos por el otro lado. Sabemos que este cuello de botella generó un sinsabor a nivel global, y empezaron este tipo de presiones y jugadores que son los grandes jugadores de esta liga a nivel mundial, en la que el mundo comercial hoy está pendiendo de un hilo producto de esta situación que se viene generando. Esta guerra, que pareciera que es guerra, no guerra, tensión bélica, etcétera, es lo que hoy se conoce como una guerra moderna. Ya no son las guerras de antes, sino que son totalmente guerras tecnológicas. Hemos visto que son guerras con escudo antimisiles, son guerras de drones contra drones, es decir, ya no es la típica guerra de las anteriores que uno solía conocer de cuerpo a cuerpo, armamento a armamento. Acá prácticamente todo a través de drones, y la tecnología juega un rol fundamental en esta nueva guerra tecnológica que estamos viviendo y que se conoce como una guerra moderna. ¿Cuál es el impacto a nivel global desde el punto de vista económico? Bueno, tenemos permanentemente volatilidad financiera. Los mercados se están moviendo con mucha inestabilidad producto de este conflicto. Vemos particularmente en nuestro país, sube el riesgo país, baja el riesgo país, mejoran la cotización de nuestros bonos, bajan la cotización de nuestros bonos, mejora nuestra tasa de interés internacional, baja, tenemos mejor posibilidad de acceso, peores posibilidades. Más allá del riesgo político que tenga el gobierno actual, hay mucho del impacto internacional en esta volatilidad financiera. Vimos el impacto de la suba del crudo y de la energía. El crudo llegó a rozar los $120, hoy está más cerca de los 85 aproximadamente. Esto generó aumento, impacto en los aumentos en los costos logísticos, en los costos empresariales, y evidentemente la mayoría de los inversores internacionales se fueron derecho a lo seguro. Cuando hay inestabilidad, se van al oro, por dar un ejemplo, y salen de lo más riesgoso, salen de las cripto, por ejemplo. Por algo hoy el Bitcoin está cotizando cerca de $62.000, es decir, un valor sumamente bajo. Y por el otro lado, también vemos salida de los países riesgosos, caso de Argentina, es decir, hay fuga hacia el resto del mundo de los países riesgosos hacia los seguros, es decir, hacia Estados Unidos. Con lo cual esto reconfiguró también el mercado financiero a nivel internacional. China y Rusia marcan
yo diría, la agenda de lo que es el nuevo orden mundial. China fortaleció sus vínculos con Medio Oriente a través de la energía. Rusia es un jugador, yo diría, indirecto dentro de este conflicto. Si bien está con un pie en Ucrania, el otro pie lo tiene en este conflicto de Medio Oriente. Ha ganado una influencia energética fundamental. Hemos visto un aumento del comercio bilateral en las propias monedas locales, el caso de China-Medio Oriente, el caso de China-Rusia. Hay menos dolarización en el mundo, algo que le está preocupando a Estados Unidos, aunque, como bien decía Augusto, Donald Trump está más enfocado en la elección que en este tipo de situaciones comerciales a nivel internacional, y se están generando nuevas alianzas geopolíticas en estos cambios que se vienen dando, y cómo cada uno de estos grandes jugadores, Rusia, China y Estados Unidos, están buscando su mejor jugada dentro de este nuevo escenario que se está dando a nivel global. Hay menos globalización, hay más regionalización, hay bloques económicos estratégicos. Recién Augusto lo mencionaba muy bien, el caso de los BRICS, particularmente el hecho de que Argentina tuvo la oportunidad hace un par de años de poder ingresar a un bloque económico de este tipo, y por una decisión política del gobierno actual no se logró, no se llevó a cabo. Los BRICS se ampliaron, al principio era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y después se amplió. Ahí es donde Argentina tuvo la posibilidad de ingresar por un acercamiento más ideológico político que por una cuestión económica, pero tuvimos la posibilidad. Se sumaron una serie de países con un nivel energético muy fuerte y Argentina se quedó afuera. Pero bueno, los BRICS siguen siendo hoy peso pesado dentro del comercio internacional. Y hoy un arma geopolítica se ha transformado, como decía recién, la tecnología. Hoy la tecnología es fundamental. Hoy nadie piensa en cualquier producción, sea cual fuere, sin tener como principal factor de producción a la tecnología. Y hoy va de la mano con la inteligencia artificial, con las telecomunicaciones, con los semiconductores. Por eso digo que China es uno de los jugadores que más viene ganando terreno en esta situación internacional que estamos viviendo. Los negocios internacionales entraron en una nebulosa. Tenemos seguros y fletes más caros, hay problemas logísticos, hay mucha incertidumbre empresarial a nivel global. Uno no puede pensar en el mediano y largo plazo hoy con estos conflictos. No es lo mismo si Donald Trump gana las elecciones de ahora o las pierde. El escenario internacional también cambia. Cómo se resuelve el conflicto de Irán también es un tema. Es decir, que todo está medianamente reconfigurándose de manera permanente. Y los CDS, los seguros de riesgo, están en máximos históricos. Esto quiere decir que hay mucho riesgo de que empresas o algunos países no puedan cumplir con sus compromisos de deuda. Entonces, estamos en un mundo sumamente riesgoso desde lo gubernamental y desde lo empresarial. Por eso digo que es un escenario bastante cambiante. Hoy las empresas están buscando lugares para realizar negocios donde tengan más cercanía, donde tengan mejores alianzas estratégicas, buscan países aliados, hay cambio en las cadenas globales, las empresas intentan buscar producción lo más cercano posible, producto de esta situación de conflictos logísticos a nivel internacional y el encarecimiento de los costos. No sabemos qué países de la noche a la mañana pueden formar parte de un conflicto tecnológico o bélico y complicamos la situación o no. Por eso digo que en este tipo de situaciones hay algunos que ganan más terreno que otros. El caso de Brasil, particularmente, el gigante sudamericano, India, sin ir más lejos, yo diría, después de Estados Unidos y China, el tercer país que viene con un crecimiento fenomenal, en términos porcentuales viene creciendo más que China. México y también Vietnam son los que vienen ganando en este escenario. Y uno podría decir, bueno, está bien, el mundo cambia, hay situaciones tecnológicas y bélicas, pero ¿quién gana y quién pierde? Arranquemos por los perdedores. Pierde el transporte, aumentan los costos logísticos, hay problemas de abastecimiento, pierde el consumo masivo,
hay caída del consumo por aumentos de precios y aumentos de costos. Argentina es un caso típico que tiene otros condicionantes, pero el consumo en la Argentina está en un piso importante y obviamente las economías que dependen de las importaciones. Y por el otro lado, ganan los países con alta tecnología, los países con alto gasto militar en defensa y fundamentalmente los países energéticos, porque hay mucha demanda y los precios se dispararon. Es decir que si bien es un mundo que genera mucho costo, también por el otro lado genera oportunidades, no para todos, pero para algunos países y quienes puedan de alguna manera visualizar esa oportunidad. Dijimos que la tecnología es el factor de producción por excelencia hoy en día. Y como estamos en medio de una guerra, yo diría una guerra tecnológica, una guerra bélica y una guerra de divisas, la tecnología juega un rol fundamental a través de la inteligencia artificial, a través de la ciberseguridad, a través de las restricciones tecnológicas que se vienen implementando, Estados Unidos y China particularmente, que tienen varias guerras entre ellos. Yo diría que la más importante tiene que ver con la guerra de monedas digitales. Tanto Estados Unidos como China vienen trabajando, ya tienen proyectos de ley trabajados para ver cuál de los dos sale primero al mundo con su moneda digital, o el dólar o el yuan digital, y primerear, por así decirlo, a su contrincante. Con lo cual hay distintas guerras en simultáneo. Por eso digo que la guerra de monedas digitales no es un dato menor, pero cada uno de ellos tiene varios frentes abiertos. Hoy los mercados financieros están todos bajo presión. Dijimos que había mucha volatilidad financiera. El dólar a nivel global está fuerte, el oro se busca como refugio, hay mucha volatilidad de incertidumbre en las criptomonedas. Yo hablaba solo del Bitcoin, pero hay muchísimas criptomonedas, todas están sufriendo el cimbronazo y hay caídas bursátiles a nivel global. Lo vemos, excepto lo que son tecnológicas o energéticas, el resto casi todas están para abajo. Y en América Latina uno dice, bueno, hablábamos recién algo de Brasil, Argentina tiene oportunidad en esto y algo tiene. En América Latina hay oportunidades exportadoras, lo que colocamos en el resto del mundo, se están cayendo mercados y nos abren una puerta a países como Argentina, hay mucha dependencia internacional de los commodities, hay cambio de inversiones, con lo cual para un país como Argentina, si sabe ver la posibilidad de aprovechar el mundo nuevo, puede tener posibilidades cuando en los últimos años Argentina venía, la verdad, bastante relegada en lo que es el comercio internacional. Y eso, desde el punto de vista comercial, era bastante malo para nuestro país. Argentina hoy potenciando Vaca Muerta, que yo diría que es nuestra vedette, el litio, los minerales críticos, fortalecer un poquito más la agroindustria. Yo creo que con algunas reformas gubernamentales que se han llevado a cabo, Argentina tiene una posibilidad en el mediano plazo sumamente interesante para el mundo que viene. De hecho, ya el mundo está poniendo los ojos en Argentina en este tipo de frentes bien marcados. El litio, los minerales y la energía. Algo se viene trabajando en eso, particularmente Mendoza no es la excepción, que también viene haciendo bastante hincapié en el tema de la minería, con lo cual tenemos que visualizar un mundo que cambia y donde Argentina tiene una oportunidad sumamente importante que si la sabe aprovechar, vamos a tener una mejora importante en términos de Producto Bruto. Y las empresas del futuro, ¿cómo se visualizan? Bueno, las empresas tienen que buscar diversificar mercados de manera masiva, tienen que agilizar la inteligencia estratégica, tienen que innovar de manera permanente. Ya una empresa en el futuro no puede ser una empresa que no esté con innovación permanente, porque el mundo cada vez va a ser mucho más cambiante. El mundo que conocíamos hace 5 años, yo diría casi en plena pandemia, no es el mismo mundo de hoy. Y yo diría que no va a ser el mismo mundo del año que viene. Por eso digo que la empresa que no se vaya actualizando, innovando, se va a ir quedando en el camino. Y tener bien marcado y bien claro cuáles son los riesgos geopolíticos que se van dando. Quien visualice eso, quien diversifique mercados, va a tener un valor agregado importante ante un mundo que va cambiando de manera permanente. Y acá vamos a hablar un poquitito
de el nuevo rol de las universidades, teniendo en cuenta que soy docente universitario y visitando distintas universidades, lo que veo es que necesitamos una formación interdisciplinaria. Hoy el mundo requiere profesionales que tengan conocimiento de muchas disciplinas. Eso en Argentina se viene dando desde hace un tiempo. No lo veo en otros países. En otros países la formación profesional es muy marcada. El contador es contador y no tiene otra formación que no sea de las materias específicas de su carrera. Acá en Argentina la mayoría de las universidades da una formación general al egresado y eso le da una ventaja distintiva con respecto a profesionales de otros países y eso me parece sumamente bueno. Que conozca de negocios, que conozca geopolítica, que entienda la tecnología actual y la que viene y que tenga la posibilidad de adaptarse constantemente a los cambios. Y yo creo que las universidades y las nuevas profesiones en Argentina tienen una ventaja, que el argentino permanentemente se está adaptando a los cambios económicos y políticos propios del país y eso le da una ventaja quizás con respecto a otras universidades o a quizás otros países más desarrollados. ¿Qué podemos esperar como escenarios futuros en el mundo cambiante? Bueno, mayor fragmentación mundial, van a haber muchas más tensiones globales, eso es lógico y es esperable. Va a haber una competencia, diría, salvaje por los recursos, energía, agua, alimentos y minerales, incluso en ese orden. Y obviamente el auge de las economías emergentes, la India, Latinoamérica y el sudasiático. Digo India porque es el que viene tercero y peleando muy fuerte y por eso Argentina debería hacer mucho hincapié en fortalecer el lazo comercial con la India, que, insisto, va a estar peleando el liderazgo económico dentro de 3 o 4 años a Estados Unidos y a China particularmente. La economía mundial hoy ya no la explicamos solamente por los mercados. Hoy hablar de economía mundial analizando solo los mercados es quedarse muy corto en el análisis. Hoy hay que analizar la geopolítica, que me está redefiniendo permanentemente el contexto económico, los riesgos que se van dando, e insisto, si uno puede visualizar el riesgo ya tiene un valor agregado importante, cómo van cambiando de paradigma los negocios internacionales, y por el otro lado, ¿cuál va a ser la clave del éxito? Bueno, la adaptación permanente. La adaptación permanente a los cambios que se van dando a nivel global, ya sea económicos, ya sea geopolíticos, ya sea de divisas, lo que fuere. Hace 10 años atrás no hablábamos de criptomonedas prácticamente, hace 5 años atrás no hablábamos de guerra de divisas y ni tampoco de guerras tecnológicas. Entonces, la adaptación yo creo que va a ser la clave del éxito de manera permanente para el mundo que viene, que es el mundo del corto plazo, no es el mundo de acá a 5 años, es el mundo de acá a un par de semanas o a un par de meses. Este es un poco el escenario económico a nivel internacional, haciendo un encadenamiento con la parte geopolítica que excelentemente habló hace un momento Augusto, y la idea era esta, un poco darles el perfil geopolítico, geoeconómico de un mundo que está en constante cambio y de qué manera podemos adaptarnos a ese mundo y encontrar las oportunidades que nos brinda, porque siempre que hay crisis, como dice el dicho, hay oportunidades. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias. No, por favor, es un placer escucharlos a ambos, a Augusto, Grilly Fox, a José Vargas. De mi parte, siento que me he llenado de información y con una claridad increíble, así que muy agradecida y seguramente aquí quienes participan también. Voy a compartirles, si me permiten, Augusto, José, una pregunta que dejó Diego Marcelini en el chat. Nos dice, la pregunta es como futuro, siendo en mi caso licenciado en empresas, debemos tener en cuenta los contextos electores para la toma de decisión, más que nada la suba del dólar, o sea, ¿es recomendable antes de contextos electorales tomar decisiones como comprar insumos, guardar efectivo, etcétera, etcétera? ¿Qué recomiendan más que nada para saber cómo analizar estos contextos? Bueno, hay que analizar primero, antes de cada elección, sí, hay mucha incertidumbre. Hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos la cotización del dólar oficial,
que están muy cerca del blue particularmente, que hasta hace, yo diría, casi 15 días no se movía. Y a partir de ahí se empezó a mover, ha quedado alcista, compra menos el Banco Central. Por el otro lado, estamos casi finalizando lo que es la liquidación de la cosecha gruesa, pero el año que viene, particularmente cuando tengamos un proceso electoral y donde vamos a tener el gobierno seguramente compitiendo con otras fuerzas políticas y no un gobierno que llega con la fuerza que llegó cuando asumió, va a haber un nivel de incertidumbre muy grande. Y ahí, previo a todo eso, vamos a ver un fortalecimiento de la cotización del dólar y probablemente de los dólares alternativos. Antes de procesos electorales, como ocurrió en octubre del año pasado, vemos un recalentamiento del tipo de cambio. Yo creo que va a haber lo que se conoce como una mini corrida, teniendo en cuenta un contexto y con el desgaste que va a llegar el gobierno de Milei. Es bueno asegurarse, tener un apoyo dentro de lo que son las divisas, como para salir fortalecido un proceso de ese tipo. Si yo antes de la elección, por dar un ejemplo, compro dólares a un precio relativamente bajo y después la elección la pierde el gobierno, probablemente el dólar se dispare y yo obtengo una rentabilidad adicional. Pero a mediano, uno siempre en dólares tiene que pensar de la siguiente manera. Uno, el poder de compra, los ahorros los mantiene en dólares, más allá de si sube el dólar o si baja un poquito. Porque si uno no es un jugador del mercado cambiario, lo que tiene que tener en cuenta es que lo que tiene que mantener es la capacidad de ahorro en dólares nada más. Tratar de no ganar y perder porque yo no estoy entrando y saliendo del mercado. Pero sí es lógico que, por ejemplo, el Banco Central, su último informe habla de un dólar a 1.700 a diciembre de este año. Así que ese es un dato casi oficial. A partir de ahí, ya uno ya sabe que el año que viene probablemente arriba de 2.000 seguro está. Bien, Estupendo, por ahí. muchísimas gracias por tu respuesta. Perdón, sí, Augusto. No, por ahí agregarle a José que a lo que plantea José con mucha claridad, que por ahí entiendo que van a existir algunos patrones en el sentido de los procesos electorales que se vayan a dar previos, por ejemplo, queda el de Brasil antes del 3 de noviembre, creo que es un proceso electoral muy importante, en el cual justamente los patrones van a ser de que los gobiernos que tengan una proyección de cooperación con el gobierno de Donald Trump van a ser los que estratégicamente van a proyectar algún tipo de estabilidad hacia las divisas. Y justamente va a ser utilizado hasta como estrategia de campaña la variable de que lo que no esté en línea político-ideológica con el gobierno de Donald Trump represente inestabilidad económica y no respaldo. Entonces creo que ahí, justamente, más allá de la perspectiva en relación a la política interna, ya existe como naturalizada un cierto grado de intromisión en los procesos electorales que se están dando a nivel latinoamericano. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Augusto, Lily Fox. Muchas gracias, José Vargas. Muchas gracias a todas las personas que están participando en esta jornada. Esta es una propuesta que hemos denominado Radar, conversaciones pequeñas para pensar en grande, y sin duda que hoy lo hemos hecho con éxito y nos quedamos pensando todas estas reflexiones que nos compartieron. Esta iniciativa es parte de la Escuela de Negocios y Posgrados, de la Secretaría de Vinculación y Extensión del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales y asimismo también del Departamento de Educación a Distancia. Estamos felices de compartir esta propuesta con ustedes. Quédense atentos y atentas a nuestras nuevas comunicaciones para seguir sumándose, en este caso, a la próxima Masterclass, que será la número 3. Tengan ustedes muy buenas noches, muchas gracias por su participación. Nuevamente agradecida con José y con Augusto en nombre de todos quienes formamos parte de este equipo. Muy buenas noches, hasta luego.